¿Ya puedo? Ok. No, creo que usted está confundiendo los términos acá y también el sentido a lo que yo me apego. Primero, la palabra de Dios constituye como autoridad lo que la iglesia debe de hacer. La iglesia no le da órdenes a la palabra de Dios. La palabra de Dios constituye lo que la iglesia debe de hacer. Ahora, en ese devenir, como le dije, del quehacer teológico interpretativo de las escrituras, entonces se amplía el marco de referencia. Cuando la palabra de Dios manda, el Señor dice, comed, ¿verdad? Y bebed, este es mi cuerpo, este es mi sangre, usted tiene una interpretación, el Señor nos está mandando a celebrar esto. Esto es un mandato de la palabra de Dios, esto no es un mandato de los hombres. Claro, pero a ver, fíjense, bueno, vamos a dejarle un momento que siga, ¿no? Cuando el Señor dice que nosotros no debemos robar, mentir, matar, no debemos adorar imágenes o rendirle culto, cuando Dios dice que no nos postremos, que le hagamos proscuneo a ningún pilar sagrado, cuando Dios dice que no nos hagamos imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es un mandato de la palabra de Dios. Cuando Dios le dice a Josué, guarda las palabras que le di a Moisés, atesórala en tu corazón, no la apartes nunca de ti, es un mandato de Dios. Todo es un mandato de Dios. Aquí, ¿no? O sea, todo lo que él aquí está diciendo. En fin, hay bastantes problemas con esto. Para empezar, lo primero, ¿no? Es que esas cosas que él dice que ha dicho Dios, las ha dicho, pero ¿a través de quién? De otra persona. O sea, no es que Dios directamente, sin ningún instrumento mediático de por medio en cuanto persona, haya hablado y se haya escuchado, por ejemplo, al modo en el que en el bautismo del Señor Jesús habla directamente desde el cielo, ¿no? Y dice, bueno, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, escúchenlo, ¿no? Háganle caso. Dios no dice las cosas, aquí, digamos, en virtud de los ejemplos que él está citando, de ese modo, sino que lo dice a través de otra persona. Así que el decirlo a través de otra persona, precisamente, implica necesariamente que haya alguien más que tenga que estar refiriendo por medio del sentido correcto aquellas palabras, ¿no? Aquellas cosas que Dios nos quiera comunicar. Así que, como tal, de entrada, ¿no? Eso es un primer problema, porque claro, si una vez que se reconoce esto, es que entonces, pues, obviamente uno va a poder decir que efectivamente es imprescindible el trabajo que hace el magisterio en la iglesia. Se tiene que referir el sentido correcto, ¿okay? Se tiene que referir. Y sin ese magisterio, pues no se podría referir el sentido correcto, al menos propiamente hablando. Sí se podría llegar como por accidente a esa verdad, pero no propiamente, o sea, no intencionalmente, porque no habría un mover de parte de Dios para que esto se pueda dar, ¿no? Eso por un lado. Y luego, de nuevo, por otro lado, ¿quién está diciendo que incluso si esto no fuera así, ¿no? Y Dios hubiera hablado directamente o Dios hubiera escrito él directamente por su puño y letra la Sagrada Escritura, ¿no? Supongamos que esto fuera así, que a veces parece que esto es lo que quieren dar a entender algunos protestantes, aunque no es lo que ellos tienen en mente, pero la conclusión a la que se sigue como consecuencia lógica de sus postulados es esta, ¿ok? Aunque no sea lo que ellos sostengan. En fin, supongamos que esto fuera así por un momento. Pero, ¿quién está diciendo ahora que este es el sentido correcto de entender esas palabras? Pues aquí el mismo Carlos Veloz lo está diciendo. Así que él mismo no es que está diciendo lo que la Biblia dice, sino lo que él piensa que la Biblia está diciendo. O sea, le está poniendo el sentido. Por ejemplo, cuando hace referencia a la prohibición que hace el Señor de las imágenes como tal. Bueno, él le está poniendo el sentido a ese tercer mandamiento que nosotros encontramos en el libro de Éxodo. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, los términos hebreos ahí usados en realidad no hacen referencia a hacer imágenes a secas, per se, sino a hacer imagen con el fin de adorarlas. Porque en un contexto pagano en el que se encontraban, pues la idolatría era lo que pululaba, era lo que se daba entre todos los pueblos. Entonces, el Señor prohíbe hacer imágenes con ese fin, porque, en cambio, en otras partes de la Sagrada Escritura encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio, lo encontramos en Levítico también, que él mismo manda que se hagan imágenes. Entonces, habría un problema si efectivamente el sentido correcto de entender el tercer mandamiento sea aquel que le esté asignando aquí en particular el señor Veloz. Porque, claro,
Si es que Dios primero prohíbe y luego manda hacer, entonces que Dios me está mandando a realizar un pecado y después encima a lo mejor me va a querer pedir cuentas de eso y me va a querer de algún modo, digamos, castigar por ello. En fin, no parece ser esto algo que el mismo Veloz o cualquier otro protestante o en general cualquier cristiano vaya a aceptar, que vaya a sostener y vaya a dar por verdadero. De suyo que vemos aquí mismo como Veloz, el apologista Veloz, que es el que está diciendo que el magisterio, en ese sentido, en realidad no es autoridad, porque basta con la autoridad de la escritura, en realidad está realizando la operación del magisterio, solo que en lugar de estar en un colectivo, se encuentra él de modo individual, realiza la operación del magisterio y se convierte en una autoridad interpretativa que le pone el sentido al texto de Éxodo y lo presenta como el verdadero para, además, en este caso, dado que se encuentra en un intercambio, en un cara a cara, en un debate con un católico, pues llamarle la atención y reclamarle un presunto pecado que estaría cometiendo tal católico, ¿no? Que sería justamente el de estar de algún modo idolatrando imágenes y por lo tanto cayendo en un pecado muy serio, muy grave. Así que fíjense aquí, una vez que vamos desglosando lo que está sucediendo, cuál es la realidad, cuál es el panorama con el que nos encontramos. Esto en lógica se llama autorrefutación. Es decir, aquí el apologista Veloz presenta un razonamiento que pretende tener una validez de tipo absoluto, es decir, universal y vinculante para todos. Eso, por lo tanto, le incluye a él mismo, porque si es universal, él está incluido en esta regla. Así que él no es una excepción a esto. De suerte que, en cuanto universal, ese razonamiento se tiene que aplicar también a sí mismo. Y cuando se aplica a sí mismo, se autoinvalida. Fíjense aquí qué es lo que está pasando. Algo tremendo, ¿no? Bueno, vamos a seguir. La palabra de Dios es la base fundamental de la fe cristiana. La palabra de Dios dice claramente que todas estas cosas se escribieron para que sepamos y creamos que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, cuando la misma palabra de Dios constituye obispos que dicen que no, que deben de ser maridos de una sola mujer, no dado al vino, tener en sujeción sus hijos, cuando se obedece a la palabra de Dios, se está obedeciendo la autoridad de la misma palabra del Señor, la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted dice no necesariamente, ¿a qué usted se refiere con no necesariamente? Cuando la Iglesia Católica dice que la palabra de Dios es del mismo nivel de la tradición oral y del mismo nivel del magisterio. Entonces, usted... Pero en cuanto a que, en el sentido de que también es autoridad, y sin embargo, no en el sentido de que sea la misma autoridad, porque como ya lo dijimos al inicio, difieren en cuanto a autoridades. Con eso no quiere decir que entonces se contrapongan y que se contradigan entre ellas, no, sino simplemente pertenecen a dos especies distintas que corresponden a un mismo género. Autoridad, ¿cómo? Vamos a añadirle la diferencia específica, autoridad revelativa, y por otro lado otra especie, es decir, mismo género, autoridad, pero con otra diferencia específica, autoridad interpretativa. Así que no es lo mismo como le está diciendo, porque no se identifican. Querer sostener esto implicaría decir de modo análogo que, como decíamos antes, un perro y un hombre son lo mismo, dado que los dos responden al mismo género, que es el género animal. Entonces, hombre, los dos se identifican, son lo mismo. Esto en filosofía sería muy problemático de sostenerlo porque precisamente apuntaría a un monismo, ¿no? A un inmanentismo de tipo monista, en virtud del cual, pues precisamente en la actualidad se traduce en, por poner un ejemplo, ecologismo. Algo tan nefasto que pues, lleva a hacer cosas, digamos, pero muy abominables. Vean, si no, el último video subido aquí en el mismo canal de un Conserva Random, donde justamente Horacio va exponiendo algo de verdad, unas abominaciones hechas por unos miserables que, bueno, ahora no corresponde hablar de ellas, ¿no? Pero bueno, les animamos a que lo vayan a ver, ¿no? El título del video, si mal no recuerdo, es algo así como no nos equivocamos sobre la IPPF o algo por el estilo, ¿no? Vayan a verlo porque es muy aconsejable. Ahora, eso es en el orden de la filosofía. En el orden de la teología, pero, pues, tenemos también un problema. Claro, no es en el mismo sentido que en el orden de la filosofía, pero, pues, sigue llevando a conclusiones
muy nefastas, como lamentablemente aquellas a las que aquí está llegando el apologista veloz. Y así que nada, bueno, vamos a seguir. Quiere poner por debajo a la palabra de Dios en ese tripié, lo cual, le repito, su propia iglesia, con todo respeto, profesor, no se lo acepta. O sea, eso es una concepción suya como filósofo que no lo apoya. Aquí otra vez habría que pararlo, ¿no? Para decir que no es una concepción de Juan Carlos Monedero, sino que es un hombre de paja que está levantando Carlos Veloz y que se lo quiere aplicar a lo que, a lo que es la postura del profesor Monedero. Incluso se podría llegar a entender esto como la falacia del psicólogo. Es decir, aquello que sostiene él mismo, o sea, Carlos Veloz, se lo atribuye a Juan Carlos Monedero, sin que Juan Carlos Monedero realmente lo sostenga. Estas cosas son realmente, son falacias muy problemáticas. Yo lo que rechazo es todo lo que vaya en contra de las escrituras, que la escritura no lo pueda sustentar. Y no es cierto que la Biblia es católica. La Biblia es para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y además, esto fue dado a los... ¡Ojo! Fíjense el universal que aquí acaba de usar, ¿no? Vamos a escucharlo otra vez y se van a dar cuenta del porqué, ¿no? De la importancia del tener que escucharlo otra vez. Y no es cierto que la Biblia es católica. La Biblia es para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y además... La Biblia no es católica, sino que es para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué le diría a un arriano, a un nestoriano, en fin, a estas grandes, a todos aquellos que profesaron estas grandes herejías históricas en el cristianismo? ¿Qué le diría? Porque ellos también partían de la Biblia aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que si la Biblia no es católica, que además aquí se está diciendo también en un sentido distinto, ¿no? Porque él no interactúa en realidad con la afirmación del profesor Monedero, sino con otro hombre de paja, porque, en fin, el Monedero dice que es católica en el sentido de que los católicos son aquellos que definen el canon, ¿no? Definen el canon y lo fijan en el cuarto siglo. Así que esa es una cosa. Otra cosa, en cambio, es decir que es católica como en el sentido de que, no sé, solamente los católicos romanos pueden usar la Biblia, ¿no? Que parece ser que él está entendiendo eso, de ahí que dice que eso no es así, sino que es de todo aquel que reconoce que Jesucristo es su Señor y Salvador. Pero de nuevo, los arrianos y los nestorianos también lo sostenían. Los testigos de Jehová en la actualidad lo sostienen. A capa y espada defienden que Jesucristo es su Señor y Salvador. Claro, no lo dicen en el mismo sentido en el que lo decimos los cristianos. Sin embargo, en cuanto a la terminología usada, sí es la misma. Así que, claro, eso sería un tanto problemático, ¿no? Afirmar algo así. No sé cómo lo ven ustedes. Vamos a seguir. Más, esto fue dado a los profetas judíos y a los apóstoles judíos, no a católicos, apostólicos y romanos de rito latino. Y aquí comete otro gran error, porque si bien es cierto que le fue dado a los judíos, claro, hay que entender en qué sentido se dice judío. Porque de nuevo, el término es el mismo, pero se le puede dar un sentido diferente en más de una ocasión y que, por lo tanto, uno puede apuntar a un concepto o a otro concepto, porque se dice judío históricamente, al menos en tres modos distintos. Número uno, como aquel judío que solamente provenía de la región de Judea. Número dos, como judío en el sentido de aquel que pertenecía a la tribu de Judá. Y número tres, judío como de todo, o sea, de cualquiera que sea parte del pueblo de Israel y que profese y practique la religión judía. Entonces, claro, dependiendo del concepto hacia el cual nos estemos dirigiendo, es que vamos a poder decir estamos de acuerdo o no. Entonces convenimos en que efectivamente se le dio a los apóstoles, por ejemplo, que eran judíos, pero claro, ¿judíos en qué sentido? Judíos en el sentido no de que profesaban y practicaban la religión judía, porque si esto fuera así, entonces no podríamos hablar de cristianismo, sino que deberíamos seguir hablando de judaísmo.
Sin embargo, no hablamos de judaísmo, sino que hablamos de cristianismo. Y él no se, dado que él supuestamente suscribe a todas las enseñanzas y ordenanzas apostólicas, él no se autopercibe a sí mismo como judío, sino como cristiano, porque entiende que los apóstoles también eran cristianos. Entonces, ¿judíos en qué sentido? Bueno, probablemente entonces habría que apelar, ¿no? Y ahí es cuando empezamos, por lo tanto, a diferir, ¿no? A la procedencia, tal vez, o a qué exactamente. Porque propiamente hablando, los apóstoles dejaron de ser judíos en el sentido en el que se convirtieron en discípulos del Señor Jesucristo. Ahí se convirtieron en cristianos y dejaron de ser judíos en el sentido, como decíamos, de suscribir a la religión judía. Se podría hablar de ellos de judíos en cuanto a procedencia, y sin embargo, ojo, porque tampoco todos eran judíos en ese sentido, porque no todos, número uno, pertenecen a la tribu de Judá, y número dos, de todos los discípulos que tuvo el Señor cuando estuvo vivo, ¿no? Ejerciendo su ministerio aquí en la tierra, por lo tanto, antes de su crucifixión, ni siquiera es que todos provenían de la región de Judá, perdón, de Judea, de la región de Judea. Así que claro, en realidad tampoco es que todos eran judíos en ese sentido. Lo eran en cuanto a la religión, o sea, la virtud de la religión antes de convertirse en discípulos de Jesucristo. Pero a partir de ahí dejaron de ser judíos y empezaron a ser cristianos. Así que cuidado, porque lo que él aquí está diciendo también es otro gran problema. O sea, él parte de unas premisas que las toma por verdadera, pese a que las premisas sean falsas, y llega a una conclusión que él sostiene que es verdadera, cuando en realidad, dado que las premisas son falsas, también la conclusión es falsa. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque le pueden enredar a más de uno, en realidad, si no sabe todas estas distinciones. Y claro, de ahí luego toda la confusión que hay en el protestantismo.